Perfecto, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenos días a aquellas personas que ahora mismo os estéis también uniendo a este congreso desde otras latitudes. Decir que para mí es un placer acompañaros en el Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación y un gran aliciente y honor poder presentar a una de las colegas catedráticas de España más referentes en el ámbito de las revistas científicas, al tiempo que hermana y partner de la revista Mediterránea de Comunicación, con quien hace un tiempo, gracias a su generosidad y esfuerzo, estamos llevando a cabo pues, esa parte de unión y enlace entre la Universidad de Alicante, que es donde se inicia, y la Universidad de Zaragoza, a través también de nuestra colaboración. Hablar de Victoria Tour pues es de hablar de una persona todoterreno en el ámbito de la publicidad en España y, como digo, también en otras latitudes debido a su proyección en otros países. Ella es catedrática del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, licenciada en Psicología y doctora en Sociología. Cuenta con 4 sexenios y numerosas publicaciones destacadas. Lo cierto es que si describiera todo su currículum, pues prácticamente se nos iría todo el tiempo que está establecido para esta mesa. Ella impulsa 3 líneas de investigación: comunicación infancia, comunicación científica e innovación de la creatividad publicitaria. Es investigadora principal del Grupo Comunicación y Públicos Específicos desde el año 2003 y socia de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, además de vicepresidenta de la asociación Kids & Com. Funda Platcon, esa plataforma compiladora de las revistas científicas españolas, y además ha obtenido numerosos premios, entre ellos el 14º Premio Hermes, el IC Media en defensa de la comunicación responsable. Además, ha sido evaluadora de Horizon 2020 y 2023, de la NEP, de Agaur y de la NECA. Es editora de la revista Mediterránea de Comunicación, Ruta Diamante, indexada, entre otras, en Scopus, Cuartil 1, en Estudios Culturales y en Cuartil 2, en Comunicación. Todo un aliciente estar, además, hoy con Jesús Segarra también al otro lado. Aquí al lado siento no poder estar con vosotros de forma presencial. Las imposibilidades de tener otros eventos también científicos de nuestros grupos, pues me hace estar ahora mismo en Zaragoza, donde me encuentro, pero me siento a vuestro lado con objeto de celebrar pues, este gran Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas en el que ahora mismo nos encontramos. Muchas gracias por tener la oportunidad también de presentar a quien digo que es una de las grandes referentes internacionales en el ámbito de las revistas científicas en comunicación. Victoria Tour. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradeceros a todos el que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda para estar aquí y compartir algo que realmente nos ocupa mucho y nos apasiona mucho, la edición de revistas. Seguramente es algo que nos apasiona tanto como nos tortura, ¿no? en la misma proporción. Voy a utilizar como apoyo visual varias obras del Bosco, un pintor holandés que desarrolló su obra a caballo entre la Edad Media, siglo XV, y el Renacimiento, siglo XVI, porque resulta tan antiguo como moderno. Y la verdad es que toda su obra está cargada de un enorme simbolismo y reflejó con humor todas las debilidades humanas, esa mezcla de pasión y pecado que realmente también experimentamos en el mundo de las revistas científicas, como hemos podido ya hablar de ello en las horas previas, ¿no? Realmente vivimos en un bonito jardín de las delicias, y quién mejor que el Bosco para acompañarnos en este momento, ¿no? La edición de revistas vive un momento difícil, verdaderamente difícil, un contexto convulso, que somete a las revistas a tensiones muy importantes. Algunas revistas comienzan su andadura y tienen por delante un largo túnel. Otras comienzan a ver la luz y se dirigen de forma decidida hacia ella. También encontramos aquellas revistas
que ya han salido del túnel y están iluminadas, bendecidas por la luz del cuartil, ¿o no? ¿Por qué hablo de oscuridad y luz? ¿A qué tensiones importantes me refiero? Pues la primera tensión es la disfunción editorial, como el concierto en el huevo del Bosco. ¿Qué hacemos dentro del huevo, no? Los proyectos editoriales nacieron para compilar y difundir hallazgos científicos. Esta es su función. Pero hoy las decisiones editoriales determinan la acreditación a figuras contractuales, los sexenios que incrementan los ingresos del profesorado, la posición incluso de las universidades en los rankings mundiales, porque también las publicaciones en revistas alimentan los indicadores de productividad de las instituciones universitarias. ¡Qué enorme responsabilidad tenemos entre manos! ¡Qué enorme responsabilidad! Nacieron para difundir y compartir el conocimiento, pero hoy son decisivas en el estatus de personas y universidades. Se ha desvirtuado la función principal de las revistas, por eso hablo de disfunción. La segunda tensión es un sistema universitario de evaluación confundido, yo diría un poco hasta enajenado, pero a lo mejor son palabras mayores. Confundido, sí. Como la nave de los locos del Bosco, un elogio de la locura en la que destaca ese inquietante embudo invertido. El problema, extendido también a la comunidad LATAM, radica, por un lado, en la prevalencia del artículo científico como mérito preferente y, por otro, en la consideración del impacto de la revista como indicador del impacto del artículo. La pregunta es, ¿todos los artículos que se publican en la misma revista tienen el mismo impacto? ¿Generan la misma citación? La respuesta es el principio de Pareto. El 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Solo un 20% de los artículos genera citación. Y vamos a ver datos sobre ello. Sin embargo, suponer que el impacto de la revista es un buen indicador del impacto de un artículo ha sido dogma de fe. Y va a seguir siéndolo, a pesar de los cambios que apunta la nueva convocatoria de sexenios. Va a seguir siendo clave para obtener la acreditación y promocionar. Pero ¿por qué el artículo científico es mérito preferente en las acreditaciones? Pues vamos a ver algunos datos sobre ello. Ya sabéis que ahora mismo en España tenemos un nuevo sistema, una nueva ley de sistema universitario desde marzo de este año. El adelanto electoral de Sánchez ha impedido disponer ya de un estatuto del profesorado derivado de esta ley que estaba previsto para octubre pasado. Las agencias autonómicas se incorporan a la evaluación del personal funcionario nacional, es decir, agencias autonómicas valorando figuras nacionales, de cuerpos nacionales. Y la figura de contratado doctor es sustituida por la figura del profesorado laboral permanente y el ayudó, como sabéis, desaparece. A pesar de que los criterios para esta figura, para las nuevas figuras, el personal laboral permanente y demás, todavía no han sido publicadas porque además ANECA tiene que consensuarlas con las agencias autonómicas y para eso se han dado un plazo de 12 meses, es decir, que deberíamos de esperar algo a partir de marzo próximo. Realmente lo que circula es que, por ahí hay un micro abierto, lo que circula es que la exigencia para esta nueva figura de profesor laboral permanente va a ser la misma que para contratado doctor. Es decir, 4 artículos científicos de los cuales... Hola, Nicel, hola, Carmen. Nada, al igual que esta mañana... De los cuales 2... soy Santiago Mayorga. Nada, una vez que estén preparados los compañeros ahí en la universidad, os darán paso y os explicarán el momento en el que tengáis que dar paso para vuestras presentaciones, ¿de acuerdo? Yo ya he presentado, lo que pasa es que no les veo ni les escucho. ¿Qué pasa? Vale, o sea, ya te hicieron hacer la presentación. Vale, pues nada, Anicel, lo mismo. Tú cuando tengas que hacer la presentación también se pondrán en contacto contigo. Cualquier cuestión técnica que tengáis, me lo comentáis. Volvemos al... Carmen, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Ponerle un Decía WhatsApp, que yo ya he por presentado favor. a Victoria Tour, que ya entiendo que me puedo ir porque no la veo ni la estoy escuchando. Pues muchas gracias por todo. Gracias, Carmen.
Pero si se puede silenciar desde el Meet, silenciarlos, claro. Voy. Bueno, venga, sigo. Bien, en las... Claro, es que me han dejado... Problemas del directo. Bien. Para las figuras de funcionariado, como sabéis, pues también hay un peso enorme, ¿no? Lo que os quería enseñar antes es que la experiencia investigadora tiene un valor de 60 puntos sobre 100 en las acreditaciones y que los artículos científicos son 30 puntos de esos 60, o sea, para que veáis el peso que tienen, ¿no? Y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Igualmente en cátedra y en titularidades, aquí aparece el fenómeno cuartil, pero también los artículos científicos en revistas bien indexadas pues tienen una consideración mejor, ¿no? Una aclaración para los de fuera de España: un sexenio es el reconocimiento de un periodo de 6 años de actividad investigadora y para obtenerlo hay que seleccionar 5 méritos y someterlos a evaluación, ¿no? Los artículos tienen un peso decisivo, pero como vivimos tiempos líquidos, en el más sentido baumiano, en la próxima evaluación anual de sexenios, ANECA ha realizado muchos cambios, pero hasta que no se consensúen los nuevos criterios para evaluar estas figuras, los SU, en las acreditaciones, pues los cuartiles seguirán imperando. Es más, me atrevería a decir que en la primera convocatoria pues van a seguir teniendo muchísimo peso porque no vamos a tener referencias, ¿no?, para evaluar. Decía que los cambios en la evaluación de sexenios van más adelantados. ¿Y cuáles son estos cambios? Pues cambios en los tipos de aportaciones. Ahora se va a considerar un rango mayor, además de las publicaciones científicas, las patentes, que también estaban, los informes, los estudios, dictámenes, trabajos técnicos, trabajos artísticos, muy interesante, por ejemplo, para el área de audiovisual, exposiciones, excavaciones arqueológicas, donde también hay comunicadores, aparte, catalogaciones y también conjuntos de datos, software, creaciones artísticas, registros de propiedad intelectual, aportaciones a congresos especiales de mucho peso, metodologías e incluso el código de aplicaciones informáticas desarrolladas, que no sé si en nuestro caso, aunque igual también, ¿no? También los méritos realizados a partir del 2022 que hayan sido financiados con fondos públicos tendrán que ser accesibles sí o sí en repositorios abiertos y presentar DOI o similar. Esto es algo con consecuencias muy importantes para las revistas que no estén asociadas a repositorio, atención a navegantes, ¿no? La autoría se debe justificar con CREDIT como referencia, esta taxonomía de roles de contribución. Muchas revistas ya lo hemos incorporado, como hemos visto esta mañana. Además, aparece el campo cero interdisciplinar y solo serán valorables los méritos que contribuyan al avance del conocimiento y presenten impacto científico o social. Este filtro es el que utilizamos en la selección de la revisión científica de textos, ¿no?, la aportación. Es decir, que bueno, estamos muy alineados, ¿no? Pero la novedad más importante va a ser el relato de los méritos. Currículos científicos narrativos, relatados. Pero no perdamos el norte. Realmente no se renuncia a la bibliometría como se ha querido hacer ver. Ni siquiera se la desplaza, bajo mi punto de vista. La bibliometría sigue siendo neurálgica, pero ahora necesita un jardín de las delicias. Necesita un jardín de las delicias, un contexto donde entender su valor. Lo cierto es que los indicadores para valorar los méritos, realmente creo que se han dado 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, en ese difícil equilibrio como los trapecistas del Bosco. ¿En qué consisten los pasos adelante? La amplitud de indicadores para acreditar el valor de cada mérito es muy positiva. Bajo mi punto de vista es muy positiva. Considerar aspectos adicionales a la citación como el uso que se hace del documento, la lectura, las descargas, la influencia o adaptación social de esa innovación o aportación, la visibilidad social o el impacto científico del medio, todo esto es un avance, ¿no?
Explorar, por ejemplo, quién cita, si es influyente o no, dónde nos cita, es decir, nos cita en metodología, de acuerdo, entonces nos estamos convirtiendo en referentes de una metodología. Se nos cita en discusión, pues va a tener más valor que esa citación un poco recurrente a la que solemos recurrir, valga la redundancia, en las introducciones de los textos, ¿no? Yo creo que todo ello es muy positivo, aunque presumo que la solicitud se va a hacer mucho más compleja y exigente en tiempos también. Y además la evaluación de esos sexenios también va a necesitar de otros tiempos más holgados. Y tengo mis dudas acerca de si ANERCA ha tenido en cuenta estos dos aspectos. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora los campos de la solicitud tenían limitación de espacio. Y ahora no sabemos si en el tiempo que queda, con las 605 recomendaciones de cambios que han recibido, pues les va a dar tiempo en el mes que queda para sacar la convocatoria a hacer todos estos cambios, ¿no? Ya veremos, ¿no? El tiempo dirá. Además, el evaluador va a emplear también mucho más tiempo en la solicitud. ¿Tiene previsto ANECA remunerar mejor esta tarea? Pues ya veremos, el tiempo dirá. Quedan dichos los avances o pasos adelante de esta nueva forma de evaluar los tramos de investigación, pero ¿en qué consiste el paso atrás? Pues el paso atrás es la imprecisión, desgraciadamente. El texto de sexenios es impreciso porque habla de citas recibidas por autores o autoras influyentes. Prestigio de la fuente que genera listados. En estos términos, literal. Relevancia y alcance de las organizaciones que hacen uso de la aportación. Carácter independiente de las organizaciones que hagan los reconocimientos. Es que no se puede ser más impreciso, ¿no? Yo creo que, en fin, todavía está muy verde la cosa, pero muy verde. Me temo que estamos ante una evaluación, una convocatoria pues parecida a la del sexenio de transferencia, que se intentó hacer algo nuevo, pero que acabó siendo piloto y hace, ¿cuántos años? 5, que no se ha vuelto a repetir. Con los sexenios de investigación no creo que no se vuelvan a repetir, tendrán que ponerse las pilas, ¿no? Bien, realmente sabemos la dificultad que reviste tanto acreditar este tipo de cosas como evaluarlas, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a este estado de cosas? Pues debemos atribuirlo a la tercera tensión que sufren las revistas, el culto a las indexaciones y la extendida ignorancia de todo lo relativo a su funcionamiento. ¿Por qué hemos sufrido y seguimos sufriendo este culto a las indexaciones? Porque los rankings o indicadores representan una fuente externa objetiva y cuantificable que aleja las decisiones de evaluación de la temidísima discrecionalidad. Veamos cuál es la naturaleza de los datos que ofrecen estas bases de datos, porque solo haciendo ese ejercicio podemos valorar adecuadamente lo que aportan. Fijaros, Scopus y Clarivate tienen distintas fórmulas para el cálculo de impacto. Ambas recurren a la citación, como sabemos, pero atención, citación generada únicamente en las revistas que ya están en sus bases de datos. Primer tema. Pero los periodos considerados son diametralmente distintos, ¿no? 4 años en el caso de Scopus y 2 años en el caso de Web of Science. Y podemos preguntarnos con razón, ¿son equiparables ambos datos? Es más, viendo el cálculo, descubrimos que el dato recoge la citación de los años previos y no la del año de publicación del texto. Nos piden indicar el impacto del año de la publicación del texto. Cuanto menos no es exacto. ¿De acuerdo? Este dato no es exacto y además tiene muchísimas deficiencias. En Mediterránea hemos hecho una búsqueda de citas perdidas en WOS y en Scopus y no os podéis ni imaginar lo que ha salido. También os digo que hay canales para reportar y que responden y que evidentemente es un sistema de información muy importante, muy potente, que también trabaja con aspectos colaborativos por parte de los editores y es muy importante que estemos pendientes de ello porque de ello depende también nuestra posición ahí, ¿no?
Este dato realmente es muy útil para nosotros, para los que editamos, porque conocer cuál es el nivel de citación de la revista influye directamente en el número de textos que podemos publicar. ¿Por qué? Pues porque buscamos una ratio entre citas y número de publicaciones que sea positiva, por lo menos por encima del 1, que ya es una aspiración enorme en nuestro ámbito, ¿no? Es una aspiración muy amplia, ¿no? Menos exacto es el famosísimo SJR, un producto español, granadino, muy atractivo, con una interfaz amigable y un acceso sencillo, porque no exige loguearse, pero como veis, no es un traslado a cuartiles de los datos de percentil de Sitescore, de Scopus. Lo que valora SJR es la visibilidad de la revista, y esto es bien distinto a la citación que utiliza Scopus. El PageRank es un sistema de ranking desarrollado por Google para medir la autoridad de una página web, basándose en la cantidad y calidad de los enlaces que apuntan hacia ella. Lo que estoy proyectando es el about de SJR, no me lo he inventado. O sea, lo que ellos explican acerca de qué hace este índice y cómo se calcula, ¿no? Entonces, claro, el dato realmente se basa en la cantidad y calidad de los enlaces que apuntan hacia la revista en otras webs. Realmente el dato pues, es ostensiblemente muy diferente al de los otros índices y bueno, pues ahora entendemos por qué en SJR hay publicidad, ¿no? Y también entendemos por qué ANECA ya ni lo ha mencionado en la nueva convocatoria de sexenios, ¿no? Aunque hay presiones para incluirlo, ¿no? Otras plataformas también son tenidas en cuenta en la evaluación de la producción científica, pero también presentan ciertas limitaciones. Por ejemplo, Dialnet, una herramienta potentísima, yo fan número 1, pero solo considera las revistas españolas, aunque sé que se está trabajando en incluir a todas las iberoamericanas, ¿no? Con una información verdaderamente útil y muy interesante. FECID considera la mitad de las revistas que Dialnet. Establece cuartiles, pero solo entre la población de revistas que decide presentarse. Es decir, no es un índice exhaustivo. Y esto dificulta la comparación del dato con otros índices que sí lo son. En su favor, debo decir que este índice es el primero que atiende aspectos distintos a la citación generada, como la mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género, que también hemos tratado esta mañana. Bajo mi punto de vista, FECID debería diferenciarse especializándose en esos indicadores complementarios a la citación, que ahora además los sexenios y la nueva acreditación seguramente va a poner encima de la mesa, ¿no? Como he tratado de reflejar, existen limitaciones importantes en los índices expuestos que, por otra parte, son los más referenciados y utilizados. Por este motivo, los indicadores bibliométricos por sí solos no deberían ser el único criterio considerado para valorar méritos. Y así llegamos a la cuarta tensión que sufren las revistas, el debate pertinaz entre el equilibrio que debe tener la valoración cuantitativa y la valoración cualitativa. La Declaración de San Francisco, el Manifiesto de Leiden, COARA y la propia nueva LOSU inciden en la necesidad de utilizar de forma responsable los indicadores exclusivamente bibliométricos. Pero debo hacer una precisión. No es exacto decir que el sistema actual es exclusivamente cuantitativo, porque en el caso de los artículos científicos que se publican, deben, de forma inexcusable, haber sido revisados de forma científica. Y esa revisión científica sí es eminentemente cualitativa, porque atiende aspectos como el conocimiento de la literatura previa, la adecuación de la metodología para la obtención de datos, la coherencia interna entre preguntas o hipótesis y la formulación del objetivo, la fortaleza de los resultados, la originalidad, la relevancia o novedad del tema, la entidad o valor de las aportaciones. Realmente, aquí el Bosco nos vuelve a sorprender. Realmente en el Jardín de las Delicias hay un detalle muy curioso, como veis. Él plasmó un libro en una partitura que continúa en las nalgas de un hombre aplastado por un laúd. Y en 1978, el grupo musical madrileño Atrium Musicae se inspiró en esta partitura pintada por el Bosco para hacer un disco llamado Codex Glúteo. Un LP de 2 caras, glúteo 1, nalga 2.
Así pues, la revisión científica es la clave, la razón de ser de las revistas científicas, motivo que las diferencia de otras publicaciones donde no se establece ese filtro depurador e impulsor de mejoras, porque ese es su objetivo, impulsar las mejoras. ¿Cómo puede denominarse científica una revista que no implementa procesos de revisión? Es un proceso positivo entre colegas, donde se propicia el diálogo intelectual y siempre finaliza con una versión mejor del texto original. Hasta los rechazos deben ser motivados. ¿Qué más se puede pedir, no? Me gusta pensar que la revisión científica es el acto académico de mayor generosidad y altura intelectual. Y rindo desde aquí mi homenaje particular y sincero hacia las personas que revisan con calidad, con implicación, con responsabilidad. Y toca detenernos un poco en su labor, encomiable, fundamental, trascendente, bajo mi punto de vista. Las revistas viven una presión enorme, enorme, por publicar textos de la comunidad científica. La revisión permite validar, comprobar, garantizar. Cada texto se revisa como mínimo por 3 colegas, una revisión editorial y 2 externos, que es lo que obliga la revisión por pares anónima, ¿no? Como la presión por publicar es tan intensa, muchos encargos de revisión se rechazan, porque las buenas revisiones llevan mucho tiempo, verdaderamente mucho tiempo, al menos a mí me lo llevan. Y ese tiempo lo puede dedicar la gente a sus propios textos. Esto hace que la situación sea casi insostenible. Hay que saber que por cada texto publicado se deben aceptar al menos 3 revisiones para que el sistema sea sostenible. Y esto nos lo tenemos que grabar a fuego, ¿no? Es un ejercicio de responsabilidad colectivo que debemos hacer, ¿eh? Y como os digo, el número 3 es lo mínimo que se hace en una revista, porque casi todos hacemos tropecientas revisiones más, ¿no? Las ayudas a revistas tan necesarias podrían considerar la profesionalidad de una revista, y aquí, Virginia, hay algunas ideas para el proyecto, considerar la profesionalidad de una revista por el nivel de revisión a la que somete a sus textos. Y no hablo de acumular revisiones externas, a veces contradictorias, y enviarlas sin mayor filtro a quienes ostentan la autoría del texto para que se apañen, ¿no? No, esa práctica tampoco hace sostenible el sistema. Realmente con 2 externos o un tercero en caso de informes contradictorios es suficiente para tomar una decisión editorial. Me refiero a los momentos de depuración de ese texto antes de que sea compartido. Por ejemplo, esa revisión editorial preliminar de ajuste a los requerimientos del envío. Por supuesto, la revisión externa, que puede ser ciega, puede ser abierta, puede ser social, pero se tiene que hacer. Esa revisión también del equipo editorial para ver si las mejoras sugeridas se han trasladado al texto, supone también horas de comprobación. La revisión de formato de la citación de texto y de referencias finales, tan importante para que Crossref todos estáis haciendo así. La revisión de metadatos, del nivel de inglés, de otros idiomas. La revisión de galeradas, por supuesto, de la maquetación. Es decir, que habría revisiones mayores, la editorial, la externa anónima, y revisiones menores, la de bibliografía, metadatos, galeradas. En fin, el apoyo institucional en todas estas tareas que estoy relacionando es imprescindible. Resulta necesario valorar la revisión científica adecuadamente en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque hay una inversión de tiempos, porque existe una transferencia de propiedad intelectual. Alguien que sabe traslada ideas a otro para que enriquezca su texto y ahí hay una acomodación entre perspectivas, conocimientos, absolutamente rica, que deberíamos de incentivar, fomentar, cuidar, mimar, porque es la base de una buena ciencia, ¿no? Sirve además para detectar incorrecciones y falsedades o depurar simplemente los textos. Además, ratifica el valor de los avances científicos que supone la aportación.
Hay un intercambio de literatura relevante, pues no se ha citado a este referente o en este tema, pues esta persona hizo una aportación que puede servir al planteamiento que existe en el texto. Hay una transferencia impresionante, ¿no? Y supone un espacio infinito de intercambio y aprendizaje. La revisión científica propicia esa enorme riqueza científica cuando se hace bien. ¿Y cómo se hace bien? Por la parte editora, seleccionando bien por especialidades e intereses a los editores, dando pautas adecuadas, factibles, un plazo temporal razonable, un informe amable y, sobre todo, la inmediata certificación, porque evidentemente ha habido una inversión de tiempos y de esfuerzo intelectual, ¿no? Y por parte de quien revisa, pues aceptar de forma reflexionada para no retrasar los plazos. Hay muchas personas que dependen de esos plazos. Adoptar una postura científica, ¿no? Lo que hablamos de la distancia científica, intentando evitar cualquier valoración emocional fuera de lugar que no suponga una orientación para mejorar el texto. Argumentar tanto lo positivo, destacar lo positivo, como lo negativo, haciendo justificaciones precisas y bueno, pues realmente haciéndolo así conseguiríamos llevar a buen puerto textos, mejorar esos textos, ¿no? Hasta aquí hemos visto la naturaleza del contexto en el que se desenvuelve la práctica editorial actualmente. Como consecuencia de todo ello, las revistas padecen algo parecido al estrés editorial, ¿no? Un estrés que afecta a la dinámica de publicación, a las tareas que se desempeñan desde el equipo editorial y a la conflictividad emergente en todos los tipos de interacción con sus públicos. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son esos síntomas del estrés editorial? Bueno, se publica más. El volumen de gestión editorial ha crecido exponencialmente y además las revistas han hecho un enorme esfuerzo de indexación fruto del efecto cuartil, ¿no? Revistas que solo estaban dedicadas a revisar y procesar datos, ahora comienzan a trabajar estratégicamente su posición en bases de datos e índice. ¿Con qué fin? Bueno, pues el objetivo es que quienes publican en ellas obtengan un reconocimiento mayor y, por supuesto, también prestigiar el propio proyecto editorial, ¿no? Algunos datos derivados de un estudio reciente de Estimago, que estas cosas las hace muy bien y que nos ilumina, ¿no? sobre este tema. Fijaros, en la primera gráfica vemos que la investigación en comunicación ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Realmente la española, que es la línea roja, también ha crecido, pero no de la misma manera, como podéis observar. Desde luego, en los últimos 12 años hemos pasado de tener un número anecdótico de documentos a tener 2.000 documentos, que supone un promedio de 167 documentos españoles anuales, que es una cifra significativa, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro tamaño y demás. En la gráfica 2 vemos que seguimos publicando, pero seguimos publicando en revistas españolas mayoritariamente. El 75% lo seguimos haciendo en revistas españolas. Hay esperanza, ¿vale? Aunque en el 2021 y 2022 se ha disparado la publicación en revistas extranjeras, llegando a un 30% aproximadamente. ¿Y estas revistas extranjeras serán diamante también? Probablemente no, ¿no? En fin, sería bueno investigar al respecto, ¿no? En la gráfica 3 vemos que el esfuerzo de quienes editan las revistas es patente, ¿no? Desde que en el 2008 entró Comunicar, la primera revista española en aterrizar, pues 14 años después ya somos 31 las revistas que estamos en Scopus, ¿no? Y 24 en Emerging. Pero en la gráfica 4 vemos la tragedia. Estamos publicando mucho, las revistas reciben reconocimiento, pero el número de citas empeora. Resulta que en el año 2000 España ocupaba la 26ª posición en número de citas, con 22,1 citas por documento, pero en el 2022 ha bajado a la 74ª posición, con un paupérrimo 0,5 citas por documento. Es decir, muchos documentos reciben pocas o ninguna cita. España, que es el tercer país en producción, desde el 96 al 22, es el 7º país según índice H, con un H del 98.
Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo podemos mejorar la citación espontánea de las revistas españolas? ¿Concierne este tema solo a editores o también a autores? ¿O a ambos? ¿Hay que ir de la mano en esto? ¿Se puede fomentar de algún modo? Creo que esta es una de las grandes preguntas que deberíamos abordar en este encuentro, ¿no? Por otra parte, intensificar la indexación de revistas tiene dos efectos. Un efecto fabuloso. La calidad de las revistas se ve mejorada porque en todos esos procesos de submisión pues, se replantean los procesos editoriales, se trata de cumplir unos estándares que son compartidos, en fin, hay un proceso también muy positivo, ¿no? Pero también hay un efecto envenenado, y es que el premio es un incremento exponencial de envíos, aspecto que estresa todavía más a los equipos editoriales, ¿no? Fijaros, frente a esta situación, algunas revistas han decidido limitar la recepción de textos, porque las personas son las que son y pueden dedicar el tiempo que pueden. Y a pesar de que ANECA reconoce como mérito complementario y también específico la colaboración continuada en tareas específico para cátedras, la tarea editorial de revistas indexadas no es fácil obtener el compromiso o implicación de la gente. Los que se incorporan, además, necesitan un tiempo también para conocer en profundidad las tareas y hay que hacer mucha didáctica y mucha pedagogía, ¿no? Me dejo muchas cosas en el tintero relativas al día a día que vive la función editorial, pero hay otros actores en el sistema que también viven una situación difícil y quiero abordar en esta intervención, ¿no? Me refiero a los verdaderos protagonistas de este jardín de las delicias, ¿no? Representados por el Bosco como jóvenes montados sobre animales, una referencia a que su vida la gobiernan las pasiones, ¿verdad? Y no la razón, la pasión por publicar. ¡Qué delicia! Me refiero a los verdaderos protagonistas, ¿no? Los autores y las autoras, que necesitan a las revistas para publicar y también tienen su propia patología neurótica, caracterizada ¿por qué? Pues por una publicación compulsiva, diría yo, ¿no? Se enfrentan a la presión de escribir y publicar porque el sistema les conduce a ello, y ya lo ha dicho Paneque, la directora actual de ANECA, ya lo ha dicho, la ciencia de cantidad no es ciencia de calidad. Y claro, los que estamos en evaluación a veces vemos unas trayectorias, en fin, de especialistas en todos los temas posibles, habidos y por haber, algo que realmente no traduce mucha credibilidad académica, ¿no? Y esto también hay que cuidarlo, más nosotros, que somos especialistas en comunicación y en marca personal. Hay que cuidar esto. No se puede ser especialista en todo, no es creíble, directamente. Otra patología, pues que se enfrentan también a la dificultad de realizar investigación colaborativa, que siempre es de mayor calidad. Es frecuente en nuestro ámbito escribir sin el marco de un proyecto financiado que propicie esta investigación. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque Ciencias Sociales es la segunda área después de Derecho con menos financiación en los proyectos I+D de la Agencia Estatal de Investigación. Otra tragedia, ¿no? Estoy muy apocalíptica hoy, lo veo, de verdad. Otra de las, del cuadro patológico de los autores es que se sufren debilidades metodológicas endogámicas. Estas debilidades metodológicas están presentes en la formación. La culpa la debemos buscar en los planes de estudios, que tienen pocas asignaturas de metodología y de estadística, ¿no? Eso es verdad y tenemos que tomar nota, porque ahora toca, ¿no? Hay muchas universidades que están reformulando sus títulos, pues pongamos un poco, sentemos las bases para que esto no siga sucediendo, ¿no? Realmente el ámbito de la comunicación está haciendo una transición esperada y visible, se puede palpar, ¿eh? en los últimos años. Desde investigaciones exploratorias, descriptivas, con muy poco análisis estadístico, estamos empezando a hacer ya investigaciones explicativas, de causa-efecto, multifactoriales, correlacionales. Algún día a lo mejor podemos hacer hasta prospectivas, ¿no? En fin, cada vez se investiga mejor, y esto también hay que decirlo, cada vez se investiga mejor, pero sigue habiendo muchos textos con aportaciones de muy dudosa entidad. Y probablemente esto explica la escasa citación que hemos visto, ¿no? Otro motivo de neurosis proviene de la tensión de elegir revista.
por su indexación, por su afinidad temática, por los costes, por los plazos, por el tipo de experiencia también, somos humanos, y algunas pues tratan mejor que otras. Cabría investigar qué elementos tiene en cuenta la autoría, ¿no?, para elegir revistas, es algo que nos debería importar. Pero puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que los plazos son un tema importante para los autores, ¿no? ¿Qué plazos promedios son habituales? Pues según Redalic, 16 semanas, 4 meses, 120 días. Ese es el plazo ideal en las 34 revistas de acceso diamante, porque Redalic se ha escorado solo a acceso diamante, y es verdad que no tiene tampoco un catálogo exhaustivo de revistas, porque bueno, han puesto esta condición del Marcalic y todas estas cosas, y muchas revistas ahí se han quedado un poco atascadas, ¿no? Pero tengámoslo como referencia, ¿no? ¿Qué plazos manejamos nosotros? ¿Dónde estamos en este tema? Otro de los aspectos que sufre el autor, entrecomillado, es la acomodación a la famosa estructura convencional de introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía, ¿no? Este es otro punto de tensión, al menos, ¿no? Y habría que hacer una mayor pedagogía, pues seguimos viendo artículos con marco teórico. En un artículo, un marco teórico, yo creo que ni cabe, ¿no? Claro, nosotros pedimos una introducción, es otra cosa, ¿no? Y hay que saber la diferencia. Y también detectamos dificultades en diferenciar la discusión de las conclusiones. Esto cuesta mucho de ver, ¿no? Realmente, en el apartado de discusión, los hallazgos del texto deben ponerse a dialogar con los hallazgos de la literatura previa que se ha mencionado en la introducción. Hay un contraste, ¿no?, entre el estudio y lo que otros han hecho antes. Y es ahí en la discusión, que se llama así por eso, ¿no? Porque realmente un texto, no nos olvidemos que debe procurar el avance científico y debe aportar algo distinto, nuevo de algún modo, al estado de conocimiento existente. Esa es su función. En las conclusiones se da cuenta de las preguntas de investigación, de su refutación o cumplimiento, de las hipótesis y del grado en el que se ha satisfecho el objetivo del texto, y también se reflexiona sobre las limitaciones del estudio o las futuras líneas de investigación, su trascendencia, su posible aplicación social, económica, en fin. El convencionalismo de esta estructura sería bueno que se extendiera a todas las revistas porque ahorra mucho tiempo al lector y al revisor. Cuando quieres buscar un tipo de información concreta, sabes en qué apartado es más probable que esté y vas directo. Recordemos que cada vez se publica más y cada vez tenemos menos tiempo para leer. Y esta estructura, por tanto, ayuda. No es tan terrible, ¿no? Y por otra parte, esta estructura supone una línea argumental lógica para la redacción de textos científicos. En fin, que lejos de limitar, creo que este tipo de recomendaciones comunes ayuda a hacer ciencia asimilable, comparable y accesible. Las reglas en el ámbito editorial son muchas, lo sabemos, y son necesarias porque el producto final tiene que ser compartible y entendible, ¿no? Y entonces estas normas tácitas, pues, y a veces explícitas, pues orientan sobre todo, ¿no? Todo el proceso está enfocado para seleccionar los mejores textos, los que merecen ser publicados, ¿no? Y en esta vorágine por publicar, pues emergen una serie de prácticas de ética muy cuestionable, en las que me gustaría detenerme, ¿no? La ética de la publicación es la ética de la investigación, pues publicamos resultados de investigación. Producir conocimiento implica hacer una aportación y no es posible aportar sin conocer. Y conocer pasa por documentarse y por leer. En la obra del Bosco vemos a la pareja configurada por las revistas y quienes publican en ellas bailando con despreocupación al son de la lujuria del momento, soportando sobre sus cabezas al búho, el vigilante del sistema, el que imprime racionalidad. Por eso se representa sobre las cabezas de quienes bailan, ¿no? Ese búho ilumina, interpela a quien observa la obra. Es uno de los pocos seres representados en la obra del Bosco que mira abiertamente al espectador de la obra y parece saber cómo actuar, ¿no? Podríamos interpretar que ese búho equivale al marco ético, ¿no?, donde nos desenvolvemos.
¿Y cuáles son esas malas praxis emergentes? Bueno, pues es otro punto de pedagogía, porque nos encontramos muchas veces con un desconocimiento absoluto, ¿no?, sobre lo que sucede, ¿no? Pues en el ámbito de la edición, coaccionar la cita con todas sus variantes, ¿no? La alteración del anonimato, no tener cuidado en ello, ¿no?, y descuidarlo, pues puede ser también un problema. Las prácticas depredadoras, decir que se revisa y no revisar, cobrar APCs de forma desmesurada o excesiva. Sobre todo también la coordinación simulada de monográficos, ya lo hablábamos esta mañana, invitar a personas a coordinar y bueno, no involucrarlas en ese proceso para nada, ¿no? Es como, de alguna manera, aprovecharse de su marca personal para publicar los monográficos, ¿no?, y atraer a su red de contactos. En el ámbito de la revisión, pues una revisión inadecuada, que no aporte o que no atienda a los principios que hemos hablado, y también la alteración del anonimato. Y en el caso de autores y de autoras, pues la publicación duplicada, desgraciadamente esto se produce. El conflicto de autoría, los conflictos de autoría también con un abanico importante de casuística, el plagio, la manipulación de las citas, el envío simultáneo, que es terrible para la sostenibilidad del sistema, porque resulta que 2 revistas están revisando el mismo texto y solo una de ellas lo va a publicar. Entonces, ¿qué estamos haciendo, ¿no?, con el proceso de revisión que finalmente va a ser estéril? Entonces, tenemos que observar unos plazos razonables, pero también los autores pues tienen que tener aguante, ¿no?, y esperar un poco a que la decisión editorial se produzca para seguir circulando su texto, ¿no? El envío simultáneo, como decía, o la fabricación de datos. En fin, las normas éticas establecidas delimitan como lindes, cercas o vallas la tierra del paraíso, ¿no?, de bueno, pues el pecado y, por supuesto, el infierno, ¿no? La ruptura de estas normas condena en ocasiones al infierno a todos los agentes del sistema. De nuevo surge otra gran pregunta para la investigación. ¿Qué estamos haciendo para evitar estos conflictos? ¿Cómo estamos respondiendo a ellos? Poco sabemos, poco sabemos. Se necesita más investigación y más espacios, como el que aquí nos reúne, para intercambiar prácticas y soluciones. Resulta verdaderamente necesario. A este jardín de las delicias hay que añadir la lucha constante por generar un equipo estable que gane experiencia en las distintas tareas editoriales y la constante exigencia por hacer un producto de calidad siempre mejor. Y llegados a este punto, planteo cómo hacer sostenible la edición de las revistas en este jardín que habitamos. Ya sabéis, recientemente Comunicar se ha vendido, y también EPI. ¿Tirar la toalla o hacer caja es la solución? Sofistico más la pregunta y pongo la llaga en el dedo. Estas 2 revistas cobraban de una manera u otra y cobran a los autores. Y esto no parece haber sido una práctica suficiente para hacer viables sus proyectos. ¿O es que su objetivo era la venta? La ciencia no avanza igual si se impone un pago previo. La ciencia aporta soluciones a problemas relevantes y a veces acuciantes. Facilita aportaciones, evidencias o hallazgos que son respuestas significativas para los grandes retos, problemas, incógnitas de la sociedad, la economía, el medio ambiente, la salud, el bienestar, en todos los campos. Busca transformar o mejorar, en algún sentido, el mundo que nos rodea. Y esta aspiración no puede experimentar retrasos ni debe pagar peajes indebidos que procrastinicen la innovación o que la comprometan de algún modo. La publicación científica es un valor social y debe ser en beneficio de la sociedad y de lo público. La investigación se financia con fondos públicos, sobre todo en nuestro ámbito, en las ciencias sociales y en concreto en comunicación. Nuestro campo está concienciado de esto, otros campos no tanto, y esto es algo positivo. No generamos patentes con frecuencia, pero hacemos investigación con cierto impacto social, o al menos orienta las prácticas comunicativas, ¿no? Los costes de publicación en algunas revistas son inalcanzables para algunas universidades de países en desarrollo, incrementando esas brechas de acceso y visibilidad de la ciencia. Y uno de los pilares de la ciencia abierta es el acceso abierto.
que defiende la disponibilidad gratuita de la literatura científica revisada por pares. Este acceso abierto permite a cualquier persona leer, descargar, distribuir, imprimir, citar o referenciar adecuadamente un texto científico sin traba alguna. Ya hemos visto las diferentes rutas. Verdaderamente la ruta diamante es la única que responde a un auténtico acceso abierto, sin demoras y sin embargos, porque no implica pago en ninguna de las acciones. Y que no nos confundan, el modelo comercial juega al despiste, utiliza el concepto Open Access a medias. Al mismo tiempo, las revistas científicas comerciales se atribuyen una supuesta profesionalidad para posicionarse como publicaciones de calidad. ¿Y qué grado de profesionalidad y calidad tienen las revistas que no cobran y practican el Open Access real? No son estas revistas las que no cobran por publicar, ni por acceso, ni por difusión o distribución, las que son realmente virtuosas, porque sin renunciar a la revisión científica consiguen cuartiles altos en las bases de datos por citación espontánea. ¿No es una hazaña suficientemente meritoria? ¿No debería tener mayor reconocimiento este tipo de edición? La mayoría de las revistas de nuestro campo en Iberoamérica somos diamante por generación espontánea. Esta circunstancia nos alinea con las recomendaciones europeas más actuales. Para esta ruta, las revistas necesitamos 3 cosas: reconocimiento, apoyo institucional decidido y autonomía editorial. Reconocimiento de la importancia clave que tiene colaborar en las funciones editoriales de revistas. Los mecanismos de reconocimiento disponibles son variados: la descarga docente, el complemento económico, quién sabe, a lo mejor una suerte de sexenio editorial, no sé, o una mayor consideración como mérito relevante en los procesos de acreditación. Porque ¿qué hacen las personas editoras para ser merecedoras de ese reconocimiento? Evaluar ciencia, con el estatus de autoridad que ello implica. Es que evaluamos ciencia. Además, acumulamos una experiencia científica adquirida como resultado de ejercer estas tareas editoriales de forma efectiva y continuada a lo largo del tiempo, que es muy valiosa. Es una experiencia valiosa. Somos capaces de identificar tendencias investigadoras en nuestro ámbito científico, de saber quién es quién, qué temas están emergiendo, cuáles están consolidados, cuáles están más que amortizados. Y conocemos de primera mano la producción y la especialización de nuestros colegas. ¿Y cómo es posible que coincidamos en el valor implícito que tiene esta actividad editorial y no seamos capaces de establecer reconocimientos claros y explícitos, ¿no? Además de este reconocimiento, necesitamos apoyo institucional. Esto resulta imprescindible. Las ayudas son factibles, de acuerdo, pero realmente no exigimos una financiación nueva porque ya existe, la financiación ya existe. El tema está a lo mejor en optimizar servicios institucionales ya existentes o derivar a mejor puerto la financiación que ya tenemos encima de la mesa, ¿no? ¿A qué tipos de ayuda me refiero? Pues, por ejemplo, ayudas económicas para las tareas editoriales que permiten mejorar los textos publicados. El apoyo técnico en la gestión electrónica del software de edición. El apoyo técnico de las bibliotecas institucionales para la indexación. La financiación de traducciones. Las licencias institucionales de software antiplagio. El apoyo técnico de las oficinas de comunicación con competencias en la difusión postpublicación de los resultados de investigación. La financiación de proyectos que impulsen la transferencia de los resultados publicados. A lo mejor hay que ver a las revistas como proyectos de investigación, como hemos hablado, ¿no? Para que se tenga claro que realmente es algo en evolución y que necesita financiación para esas tareas, ¿no? Igual ese es el camino, no sé, lo sugiero. Parece claro que la financiación que hoy estamos recibiendo, a pesar de ser positiva, no es suficiente. Las revistas Diamante necesitamos este apoyo institucional porque realizamos una función clave en la proyección de instituciones, de las instituciones que nos avalan y en la visibilidad del campo científico donde operamos. Y no tiene sentido que las universidades paguen con alegría espacio en revistas científicas comerciales
además de las preceptivas traducciones, y en paralelo infrafinancien sus propias revistas cuando muchas tienen el mismo nivel de indexación. Esto es infumable, es que nadie lo puede entender. Por último, la autonomía editorial no se puede obviar. Ni el debido reconocimiento ni el necesario apoyo institucional pueden comprometer la autonomía editorial. Las revistas deben evitar injerencias externas y realizar su labor con compromiso ético y altura intelectual. En un ámbito donde se prima la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, las revistas deben mantener el mismo nivel de autonomía. Para finalizar, la labor editorial no puede obviarse ni estar subsumida a la iniciativa personal, la bonomía o el altruismo. Hacemos ciencia. Queremos que esa ciencia sea transformadora y tenga trascendencia en la sociedad y en la economía. La ruta de diamante es el marco que puede garantizar la sostenibilidad del sistema. Desde Mediterránea y desde el Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación nos proponemos trabajar en ese sentido. ¿Quién se suma? Muchísimas gracias, Victoria. Menuda sorpresa. Y mira que hablamos a diario, nos reunimos. Gracias por tu intervención. Yo estaba atendiéndote, pero al mismo tiempo estaba tratando, y además que los tengo todos de frente, y estaba simplemente, tú habrás sido también consciente, las caras de atención de todas y cada una de las personas, y vamos, a mí, yo me estaba erizando. Espero que también desde el streaming habrás sido... Lo reconozco, es más que evidente, y quienes me conocen también lo saben. Espero que esas caras de atención que estamos percibiendo se traslade ahora al debate que vamos a comenzar. No sé si quién va a ser la persona que va a romper el hielo. Ahora que le tenéis a vuestra disposición, alguna pregunta, pero también sugerencias, porque aquí está habiendo un debate. En las sesiones anteriores se está generando un debate muy, muy interesante. Pues mira. Bueno, primero felicitarte, Victoria, por la exposición, que creo que articula muy bien, ¿no?, pues muchas de las preocupaciones que compartimos y que hemos tenido oportunidad de hablar en muchas ocasiones, pero es verdad que, ya lo comentaba Jesús, creo que cuando se ve articulado así en un discurso, que creo que además merece la pena que luego se le dé toda la difusión necesaria, pues tiene el valor, ¿no?, de poner negro sobre blanco pues realmente lo que pensamos, ¿no? O sea, que lo primero va por adelantado, agradecerte que hayas hecho ese ejercicio extra, porque además no siempre tenemos la capacidad de hacerlo, así que esa es la primera cuestión. Y luego, sobre las muchas cosas que has planteado, además de una forma muy bella, ¿no?, haciendo una metáfora extraordinaria, hay una cuestión que creo que en la medida de lo que podamos discutir sobre ello, creo que es clave, ¿no? Ahora tú hablabas de los mecanismos de financiación. La cuestión es quién es nuestro interlocutor. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, tenemos claro el diagnóstico, creo que hay elementos muy clave. ¿Quién es el interlocutor para cambiar ese modelo? Porque por un lado entiendo que son las universidades, o sea, en el sentido tú apelabas ahí a las universidades como elemento importante que están cofinanciando, pero es verdad que a veces cuando uno habla con las universidades siempre como parece que estamos hablando de entes suprainstitucionales, ¿no? Bueno, esto depende ahora, realmente hablamos siempre del ministerio, hablamos de la agencia, hablamos como si fuesen entes abstractos, en los que no hubiesen personas y estuviesen, digamos, tuviesen vida propia, ¿no? Y yo creo que una conclusión necesaria de un evento como este debería ser cómo articulamos una acción y cómo empezamos a interlocutar con quien puede tomar decisiones para que esto cambie. Eso es un poco mi aportación a lo que has presentado, que como digo, de verdad, pero mil gracias.
Te compro la idea y la suscribo. En el fondo era uno de los objetivos que Jesús y yo queríamos provocar con este evento en el marco del observatorio. Y precisamente el observatorio que nace este año y que Jesús os irá contando poco a poco y revelando todas las actividades que se quieren impulsar, pues pretende ser ese punto de conexión para promover todas estas cosas y que no seamos la revista X o la revista Z las que estemos interlocutando con las entidades correspondientes, sino que seamos en bloque, ¿no?, la mayoría de revistas que coincidamos en la postura, ¿no? ¿Cuáles son nuestros interlocutores? Pues los que manejamos, ¿no? Creo que el más inmediato, bueno, nuestras propias universidades, evidentemente, nuestras asociaciones, porque tenemos muchos, estamos asociados de una manera u otra, ¿no? O revistas, o por campos científicos, o por líneas de investigación. Tenemos un asociacionismo bastante activo en el ámbito. Solo hay que ver el proyecto MacCom para ver que hay cosas ahí aprovechables, que a lo mejor no les sacamos tanto partido como deberíamos, pero las redes investigadoras son muy importantes en todo ese proceso, ¿no? Pero yo creo que FECIT es clave. Hemos querido invitar a Virginia, que la pobre está soportando cosas de su proyecto y de otras cosas que la pobre que no trabaja directamente, pero está bien como interlocutor. Como interlocutora, y creo que es la entidad. Y luego, bueno, pues hay que hablar con ANECA, hay que hablar con ATIC, hay que hablar con el Ministerio, hay que hacer muchas cosas, además de lo que ya hacemos día a día. Entonces, pues bueno, pues todo esto hay que organizarlo estratégicamente y lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en el discurso. Entonces, creo que de aquí puede salir algo, ¿no?, en ese sentido. Pues mi pregunta iba un poco en la línea de la pregunta de Manuel, pero igual que él quiero empezar felicitándote porque has hecho una presentación muy interesante de contenido y también en la forma. Me ha encantado, uno de mis cuadros preferidos, el del Bosco, y ilustra muy bien, ¿no?, con ese juego irónico del Bosco, las cosas que querías decir. Sí. Sí. Ortega decía, el profesor tiene que conseguir que en cada lección el alumno asista a una tragedia. Y yo creo que tú has hecho un intento parecido, ¿no? Bueno, yo sí tengo una propuesta concreta para conseguir financiación, porque es fácil pedir dinero, pero es difícil conseguirlo, como es normal y como debe ser. Entonces, yo creo que necesitamos el apoyo de las entidades públicas, las revistas que estamos en abierto y creemos en que la ciencia es un bien público al cual a cuyo acceso no se le pueden poner aranceles. Creo que eso es la ética y la filosofía que compartimos todas las revistas que estamos convocadas aquí. Entonces, yo articularía un sistema, trabajaría en la idea que tal vez si nos convertimos en alguna forma de lobby pudiéramos conseguirlo, ante las agencias de calidad o el propio ministerio, no sé, FECIT, vete a saber, que fuera competitivo. Es decir, yo ayer dije una cosa en mi conferencia que era muy consciente al escribirla. Yo creo que hay revistas en abierto pertenecientes a entidades públicas que son malas revistas y que no tienen voluntad de calidad. Entonces, no hay por qué darle dinero a esos proyectos. Yo creo que hay que dar dinero a los proyectos rigurosos. Y como hacemos con los proyectos de investigación, tienen que ser sometidos a evaluación de la agencia, de evaluación de la investigación, o a la agencia pública que corresponda. Tiene que haber un organismo que evalúe a las revistas y en función de la calidad y el compromiso que éstas tengan, se les den recursos. Porque eso sí que sería una lucha más igual y más solidaria. Oye, todos partimos de la misma línea y podemos competir por esos fondos, como cuando pedimos un proyecto de investigación. Obviamente los sistemas no son perfectos, después vendrán problemas, porque habrá arbitrariedades, bueno, pero ya es la respuesta que hablábamos antes con el comentario de Rafa Repiso. Es decir, que bueno, pues habrá que corregir los errores y los defectos o los vicios que se produzcan en el proceso. Pero si, al igual que hay convocatorias de proyectos de investigación o para financiar redes de investigadores,
¿Por qué no puede haber un proyecto para financiar proyectos editoriales, científicos de calidad, donde un grupo de evaluadores puedan examinar con rigor una serie de criterios de calidad editorial que son objetivables y que premien a las revistas? Y que tú tengas que presentar cada 4 años, o el periodo que fuera, esto hay que trabajarlo, un proyecto de, en los próximos 4 años mi cronograma de actividades es el siguiente, quiero conseguir estos objetivos, o quiero implementar estas mejoras, necesito estos recursos, lo voy a hacer de este modo, y te dan dinero para hacer estos objetivos. Yo creo que si contáramos con esos recursos no sería sencillamente pedir dinero, porque si tú pides dinero y te lo dan sin un proyecto que sea a la vez examinado en sus resultados, pues esto sería al final una forma de tirar el dinero y probablemente no conseguiríamos ninguno de estos objetivos, ¿no? Luego yo creo que habría que articularlo de este modo, que fuera competitivo y que todas compitiéramos por esos fondos como competimos por los proyectos de investigación los profesores, vamos, o los equipos de investigación, los grupos de investigación, para que fuera más digno un proyecto de recibir ese dinero en función de los objetivos que tenga y el cronograma y presupuesto que establezca para conseguir esos objetivos. Esto es una cosa que me gustaría que tú también lo pudieras glosar. Y muy rápido, en segundo lugar, no he dicho nada, pero yo creo que tenemos que trabajar también en la idea que yo sugerí ayer de la comunidad latinoamericana, iberoamericana. O sea, yo creo que el español es una fortaleza, tenemos una lengua común, una cultura común. Creo que América del Sur es una oportunidad para nosotros y creo que el sistema de la Europa continental es distinto al sistema angloamericano y no estoy seguro de que estemos aprovechando esa oportunidad. Lo he hablado con Emilio estos días, he tenido la oportunidad de hablarlo con él y yo realmente creo que tenemos que trabajar más en esa línea, mirar más hacia América, igual que América con España, y aprovechar estos lazos que nos unen para darle un impulso a este espacio común de investigación, que no es común, como ha dicho Emilio, pero se puede construir ese espacio común, ¿no? Muchas gracias. Sí, ahora. Y creo que también, o sea, en la convocatoria de redes, creo que ahí podría caber perfectamente algo como lo que estamos pensando, ¿no? Hay que explorarlo. No sé cómo vamos de tiempo, si tenéis más... ¿Sí? Bueno, hay una expresión británica que dice que esto es como predicar al coro, cuando el sacerdote critica al coro, que son los más convencidos de la Iglesia, ¿no? Yo creo que tu charla ha sido como predicar al coro, en la que todos estamos prácticamente de acuerdo. Algún matiz. Las revistas españolas no cobran porque si pusiesen los artículos bajo pago probablemente no los leería nadie. Y también por una segunda cuestión, porque nos cuesta ya muchísimo las tareas de gestión y tal, si encima tenemos que hacer tareas comerciales. Es terrible. Y en el 2008, cuando de repente nos quitaron las versiones impresas y nos dedicamos a lo digital, perdimos mucho la posibilidad de cobrar, pero también nos quitamos una tarea importante que es la gestión de una edición impresa, que es un trabajazo, ¿vale? Salvo alguna revista que se mantuvo. Fíjense, es que 20 artículos publicados en MDPI valen 40.000 euros. ¿Qué haríamos nosotros con 40.000 euros cada revista? Oye, y a nadie, tú pides dinero para una revista, 20.000, 40.000, 30.000, Massa, antes de que perdiese las elecciones, dijo que le iba a dar a las revistas argentinas $25.000 anuales. Y es una cifra correcta. No. Pues ahora pedimos dinero. Y no. El problema, miren, el problema yo creo que ahora mismo el sistema de publicación Diamante es bueno en el sentido machadiano de la palabra. Pero si no resolvemos la gestión y la obtención de recursos, estamos abocados al fracaso, porque en el momento en que consigamos el éxito de un primer cuartil, moriremos de éxito absoluto. Yo no sé exactamente los problemas de EPI. El problema de comunicar es que Ignacio Aguadés ya no podía, simplemente. Que cada día le dedicaba más tiempo a la revista y que nadie iba a sustituirlo. Entonces se decidió vender, que por cierto, no sé si se sabe, la revista pertenece a una asociación de periodistas, educadores, andaluza, que nos dedicábamos o se dedicaban a la cooperación al principio,
se dedicaban a la formación y que la revista Comunicar se fue comiendo toda la actividad de la revista, de la asociación. Ahora con ese dinero se va a volver a invertir, o sea, el dinero que se ha ganado una vez que se paguen los impuestos, se va a invertir de nuevo en cooperación. Todos los años el dinero se va a liquidar en cooperación. O sea, no es una cuestión de... Es una simple cuestión de que Ignacio se ha encontrado en una situación en la que ustedes, si tienen mucho éxito, se van a encontrar dentro de unos años. Y no olvidemos que nuestras revistas son en su mayoría proyectos personalistas, es decir, que Victoria al día, es decir, que la iniciaron los que son actualmente editores. Y Victoria, tú tienes la herencia garantizada con Jesús y con Tatiana, pero otros no. Y ojo, ahora mismo la carga de revista mediterránea es elevada, pero va a aumentar, y mucho. Y no se le puede pedir, necesitamos recursos porque vamos a morir de éxito. Y tenemos un sistema que nos está premiando, nos está dando eso, medallitas, como siempre, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues esa es la clave. Pero fíjense, nosotros, como somos todos de comunicación, es que ni la revista de la Asociación Española de Investigación en Comunicación está bien financiada, joder. Y mira que ahí hay dinero a puertas. Y que la revista de las asociaciones científicas se financia muy bien, no tienen más que ir a la APA y tal. Oye, pues en la Asociación de Investigadores en Comunicación no le dan dinero a la revista, qué menos que darle 30.000 euros al año. Y qué menos que esto no sea una cuestión de José López y de toda esta gente que están tan implicados gratuitamente. Deberíamos de empezar por ahí y buscar otra financiación. Oye, qué bonito hubiera sido que Comunicar se lo hubiese quedado a la revista, la Asociación Española de Investigadores en Comunicación, por ejemplo, garantizando que va a mantener los costes de la revista. Es que Comunicar tenía 2 personas en nómina. Es que es un equilibrio. Pero está claro, la forma de supervivencia de nuestro sistema, que yo creo que es el más bueno, tiene que ver con la búsqueda de financiación. Las universidades privadas parten porque eso les beneficia. Yo tengo un artículo que además le dieron el premio en EPI de la importancia de las revistas para las universidades. Y es verdad, pero eso tiene que ser recíproco. Es una complejidad, pero las revistas apoyan y suman muchísimo a la investigación, al contexto complejo del panorama científico de una universidad, son hubs de colaboración y de comunicación con otros centros, pero al final solamente van a sobrevivir las que tengan financiación, las que tengan recursos. Y lo ha dicho Victoria, es que cada día encontramos de repente que tenemos que hacer más tareas, ahora de repente tenemos que hacer lo de Crédite, que es más trabajo. Nos dan más trabajo, pero nos dan... Y vamos a tener que ayudar a todos los autores y autoras a que justifiquen esos méritos en sus peticiones de sexenios, luego sus acreditaciones, porque irán en la misma línea. Y claro, hay muchos datos, bueno, pues que suponen saber algo de documentación, que quizás es un conocimiento que está ya en los equipos editoriales y que a lo mejor nos vamos a ver obligados como a echar una mano a esos autores con textos para que puedan justificar el valor del medio y todas las cosas que están pidiendo, ¿no? Es decir, que todo se complica. Y qué decir, ¿no?, de las estrategias postpublicación, que muchas veces las tenemos ahí, pero que ahora se convierten en todo. Porque si resulta que se va a valorar los textos por cómo los hagas circular y cómo transfieras y cómo los difundas, pues claro, ahí tendremos que andar de la mano de los autores y tendremos que tener una estrategia para esa otra fase. Entonces realmente es que se está complicando enormemente la labor editorial. En el año 2017, en el CREX que se hizo en Barcelona, dije que lo que hacía la FECIS por la revista era poco o nada. Nos daba unos JS, que es gratuito, que no nos daba nada, y encima una versión muy antigua. Y que lo que las revistas necesitaban era recursos. Oye, pues se molestó muchísimo desde entonces. Pilar Rico no tiene buena relación conmigo. Tampoco antes tenía relación, pero ahora la tenemos y mala, ¿no? Oye, pero es que es la pura lógica, es que no sobrevivimos, que necesitamos financiación. Es que estamos, yo lo digo en broma, estamos buscando tener estrellas Michelin y competimos con gente que tiene unos restaurantes y unos cocineros de primer orden y nosotros lo que tenemos son comedores sociales de voluntarios. Sí. No podemos. Así no podemos competir. Sí.
Si os parece, vamos a pasar a Virginia. Emilio. Venga, vamos allá. Venga, primero el piropo. Bueno, nos rendimos siempre a la belleza. Y la calidad es fácil de aprender. Y con Manuel, que tiene a un padre que se dedica a cante hondo, dijimos que la necesidad necesita cante. Usted cante. Sí, usted cante. Y ha cantado preciosamente. Vale, entonces, fantástico. Venga, 3 ideas concretas, porque me han refrescado. Yo llevo en esto desde el año 1996 y como derivación de mi tesis yo saqué 3 propuestas. Fijaros qué malas debían de haber sido, porque prácticamente, bueno, dos no se han cubierto, y creo que la primera es que tenéis que realizar lo que se hace siempre que un colectivo adquiere fuerza, y es institucionalizar. Entonces, entiendo que habéis hecho este congreso, lo voy viendo, ¿no?, después de escucharos, para hacer la institucionalización de qué. Yo proponía en aquellos tiempos que era necesario crear un comité de editores científicos para defender justamente a este sector profesional. En aquel tiempo estaba copiando realmente la idea del comité de editores médicos, que tanta importancia ha tenido el mundo de la comunicación biomédica, sin excesivos costes. Por tanto, yo doy la idea de que, puesto que sois diamante, la palabra diamante, en un contexto además donde estos días en la estrategia, tanto en la LOSU, en todos los discursos oficiales estáis. Ayer hablábamos de que hay un momento de ola, pues tenéis que aprovechar justamente esta ola. Hacer esa institucionalización, ¿vale?, de comités. Estoy viendo, tú presides una federación, ¿no? Estoy hablando de algo de eso, pero que funcione efectivamente. Segunda idea, tiene que ser selectivo el proceso de... Bueno, perdón, ¿esta institución qué va a hacer? Pues evidentemente se tiene que dirigir a las instituciones que están en apoyo de la comunicación científica. Dije que FECIT está implicada, y como yo participé en el origen de ARCE, que os voy a recordar, o sea, participé en el diseño, ¿vale? Apoyo a la profesionalización. Y esto que dice Rafa, ya lo planteamos. En aquel tiempo, claro, ni siquiera existía el OJS, no existían los programas de gestión, y se identificó ese como un objetivo prioritario. Pero yo recuerdo que le dije, se me ha olvidado el nombre de este gestor, perdona, da igual. El tema era la profesionalización, pasaba por mantener estructuras editoriales, gerenciales, que os apoyen en la gestión, con los recursos también económicos necesarios. Digo, eso es lo que necesitáis destinar, desde la FECIT, no solo, que también poner las estrellitas y tal, que es por donde derivamos, ¿no? Entonces, esto sigue sin hacerse. Y esto es lo que tiene que abordar la FECIT, en la medida en que hacia ahí es donde se están destinando los recursos económicos. Y yo insisto ayer en que el lunes el Ministerio, pero solo prensa, se aprobó la estrategia y 25 millones. ¿A quién van a ir los 25 millones? Ha dicho Manuel que el problema no es de que no haya recursos, es que los recursos están en otro sitio. Exacto. Yo sé que hay una nube, y todo lo que está en la nube, una nube europea, que a mí me ponen muy nervioso los proyectos europeos. A mí me parece indecente que la Comisión Europea haya pagado el pastón que ha pagado a Taylor & Francis por hacer ORE. Me parece impresionante. Una millonada. No te miro, pero se lo dices a quien corresponda. Una millonada que hubiera hecho cualquier persona manejando gestores aquí, para después no ser usada. Porque a ver quién demonios ha depositado ahí. ¿Vale? Entonces quiero decir que dinero hay. Más dinero. 171 millones, habéis dicho, 170, lo dijiste tú, ¿no, Ignacio? 171 millones, que yo lo había ido, y 44 millones o 25 millones de euros pagándole a las editoriales. Fijaros el análisis simple de matemática de EGB, ¿no?, que ha hecho. Por tanto, objetivo preferente de esa organización que creéis y que nazca de aquí
diamante, que por tanto os da reputación y os da credibilidad ante, se supone que autoridades que os respetan y que os están aceptando, reclamar. Pero selectivamente, estoy contigo. No, esto no es para todos, ¿eh? No nos confundamos. Y no me digáis que eso es democrático. No, es que hay buenos y malos. No es democrática la ciencia, lo siento. No. Por tanto, hay que premiar a los que lo hacen bien. Y termino. Todavía me recuerdo que el Instituto de Salud Carlos III inició un programa de este tipo. Yo estuve también allí, con financiación finalista en función de objetivos. Fijaros que incluso yo discrepaba de algunos de los objetivos, porque se manejó dinero, ¿eh? Como siempre, en biomedicina se maneja dinero. Mire usted, yo voy a hacer esto, pues le doy dinero para que haga esto. ¿Pero qué fue? Lo que con Manuel he hablado continuamente. Flor de un día. Flor de un día. Pasa el gestor, que en aquel momento, o el responsable, que tenía esa sensibilidad. Pues habrá que estudiar esos casos de intentona, pero fracaso, para no cometer mismos errores, ¿no? Y aprender de ello. Yo creo que os veo bien con... No, y lo que tú decías, pues sí. Desde el Mediterráneo os veo bien. Hay revistas que sí que van un pasito por delante, pero a mí me gustaría también pensar en un sistema como solidario, ¿no? Donde las revistas que todavía tienen cosas por hacer, pues tuvieran una mentorización de aquellas revistas que ya han llegado, ¿no? Porque eso también hace fuerte al sistema, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, en fin, de aquí va a salir algo interesante, seguro.